Hello Travelers, buenas tardes. Hoy en planeatugranviaje.com os vamos a hablar de Países Bajos. Vamos a hablar con Vanessa, quien tiene una agencia receptiva en Ámsterdam y además toca una serie de servicios turísticos por todos los Países Bajos. También os quiero decir que nos va a proponer una serie de rutas, algunas de ellas no muy conocidas, algunas de ellas sí, y a partir de aquí vamos a dar la bienvenida a Vanessa, quien también, y me dejo una cosa de deciros también, también es miembro de la Asociación de Guías Catalanes por el Mundo, quien hacen visitas también en catalán, por si os interesa. De todas maneras, hoy hablamos con Vanessa y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, bien. Aquí, aprovechando Bueno, el buen tiempo. hace buen tiempo. Sí, veo que está haciendo muy buen tiempo en Ámsterdam o por la zona donde estés exactamente en estos momentos. Sí, sí, estoy, bueno, después os lo enseñaré porque estoy en medio de las dunas. Qué bien. Sí, Bueno, va a haber sorpresas. Espero que sí. sean agradables. Muy bien. Cuando quieras empezar tu presentación. Vale, pues mira, yo me llamo Vanessa Barberá. Soy historiadora del arte, especializada en patrimonio y vivo en los Países Bajos desde hace 10 años, ya ahora casi 11, pero que tengo relación con los Países Bajos ya hace 16 años. Vine aquí para hacer un servicio de voluntariado europeo y no me quedé, pero sí que conocí a mi pareja y estuvimos yendo, viniendo y al final decidimos venir para acá. Y aquí estamos, de momento. Muy bien. Y lo que sí también hago, pues hago muchas, claro, las visitas o los tours que yo ofrezco son, son en varios idiomas. Los hago tanto en español como en catalán, como en inglés, como en holandés. Entonces, toco bastantes teclas y me muevo por todos los Países Bajos. Perfecto. Pues cuando quieras empezar la presentación, Perfecto. A ver, lo vamos a probar, a ver. vamos a compartir. Vale, mirad. Bueno, esto, como veis, para que no os confundáis, aquí arriba veis la bandera de los Países Bajos, que mucha gente a veces se confunde con la bandera de Luxemburgo, la bandera francesa, etc. Esta es la de los Países Bajos. Y esto es una imagen de Ámsterdam, típico de canal, con sus barquitas, con su bicicleta primera línea y con los puentes iluminados. Yo no vivo en Ámsterdam, yo vivo en Alkmaar, ahora os lo enseñaré. Mirad, esto es los Países Bajos. ¿Y por qué pongo qué debemos saber? Primero, la situación geográfica. Es muy importante porque veis que aquí abajo pone Bélgica, es Bélgica y Duitsland es Alemania. Pero me gusta este mapa porque entonces veis aquí arriba, supongo que es a vuestra derecha, veis dos cuadraditos que pone Saba, Sint Eustatius y Bonaire. Estos son antiguas colonias neerlandesas que aún pertenecen al Reino de los Países Bajos. Entonces, veis que este mapa está dividido en diferentes regiones. Yo ahora mismo me encuentro en la parte que es como amarillo pálido, donde pone Haarlem. Me encuentro muy cerca de allá. Lo que pasa que yo, como os he dicho, no vivo en Ámsterdam, vivo un poco más arriba donde pone Alkmaar. Alkmaar es conocida por ser la ciudad del queso, del mercado del queso. Aquí os pongo diferencia entre los Países Bajos y Holanda. Esta es una de las primeras cosas que yo siempre explico cuando hago los tours, porque hay bastante confusión al respecto. Países Bajos y Holanda. Holanda, si habláramos en propiedad, Holanda sería lo que veis que hay dos regiones que pone North Holland y debajo que pone South Holland. Es Holanda del Norte, Holanda del Sur.
Antiguamente, hasta mediados del siglo XIX, esto era una sola región y esto era Holanda. El resto son los Países Bajos. ¿Y por qué pongo entre paréntesis y Benelux y Flandes? Porque los Países Bajos, aunque sea plural, es el país. Benelux sería Bélgica, Netherlands, que serían los Países Bajos, y Luxemburgo. Es como el embrión de la Comunidad Europea. Y Flandes es una parte de Bélgica donde se habla el flamenco, que es un dialecto del neerlandés. Como veis, yo hago bastante hincapié en el hecho de intentar decir neerlandés, que yo lo entiendo porque soy un poco, que yo lo intento porque soy un poco purista, pero hasta los propios neerlandeses lo llaman holandés y que hablan holandés y que ellos son holandeses. Pero el país, como es The Netherlands, los Países Bajos, entonces la lengua es neerlandés, no es holandés. Holandés. Pero bueno, si ellos lo hacen, pues al final yo lo acabo diciendo también. Lo que pasa que conocemos, lo que conocemos típicamente nosotros es por Holanda siempre, ¿no? Claro, Y claro, está eso. mal dicho, ¿no? Sí, sí, está mal dicho y hace gracia porque me parece que fue este año mismo que dijeron, sí, a partir de ahora Holanda ya no es Holanda, sino los Países Bajos. Siempre ha sido los Países Bajos, estuvo en las noticias y todo, pero desde el momento en que quieres rellenar un papel oficial y tú buscas como residente en los Países Bajos, buscas Países Bajos y papeles oficiales, digo, Sí, de España, te pone Holanda, entonces aquí ya dices, bueno, apaga y vámonos, porque claro, o cuando te hablan de la selección holandesa de fútbol, correcto, correcto. no es la selección holandesa, es la selección neerlandesa, pero claro, si hasta los medios de comunicación te hablan de Holanda, entonces es muy difícil entenderlo, Ujú. pero bueno, ahí estamos, aquí intentando explicarlo. Entonces, lo último que os pongo de esta diapositiva es las maneras de llegar. Lo que todos sabemos es por avión, ¿verdad? Pero se puede llegar en tren, pasando por París, o si no, pues si hacéis un Interrail o lo que sea, entonces, claro, más extenso. Hay mucha gente, muchos clientes que llegan en coche, porque, bueno, yo ahora mismo, como os he dicho, yo estoy en medio de las dunas, pero estoy en un camping que está en medio de las dunas. Es espectacular. Hay unos campings muy, muy bien arreglados, muy bien equipados y mucha gente viene aquí a hacer ruta de camping. Entonces, es de hecho, una de las maneras más escogidas para llegar acá. Os paso a una cosa que seguramente es lo que os interesa ahora por lo que estamos viviendo. Es la situación de los Países Bajos durante el coronavirus, durante el COVID-19. Solo deciros que los Países Bajos nunca han estado cerrados. Los Países Bajos reducieron su ritmo, por decirlo de alguna manera, pero nunca ha estado cerrado. Siempre se ha podido llegar aquí en coche, siempre se ha podido también llegar en tren. Sí, claro, si el tren o el avión funcionaban y no se cancelaban los viajes. Pero en principio no ha estado nunca cerrado. Se redució, como he dicho, el ritmo, las escuelas se cerraron, los restaurantes y las cafeterías cerraron, pero siempre tenían arreglado para poder ir a comprar algo para llevar, digamos. Entonces, lo que importaba más es que la gente intentara trabajar desde casa y se mantuviera este metro y medio aquí, porque claro, depende del país, pero aquí se pide metro y medio de distancia. Y aún así, ahora aún, se intenta que metro y medio de distancia esté siempre entre las personas. Pero aquí os he marcado básicamente las cosas que son más importantes para si queréis venir a este país este año. Esperemos que el año que viene ya se pueda ah, llevar con normalidad. Aquí veis que os lo marco. Lo que se redució sobre todo eran los trabajos que tenían contacto con personas. Por eso os he dicho los restaurantes, cafeterías, etc. Al momento que ya se empezó a ver controlado, como veis aquí esta gráfica,
desde el 13 de marzo que empezó a subir, como pasó también en España, pero ya ves que a partir del 8 de mayo aproximadamente ya ha bajado bastante. Entonces aquí es cuando se empiezan a mover las cosas. Lo primero que se movió, de hecho, fueron las escuelas, a 50%, pero se abrieron. Entonces iban cada 2 días los niños se iban a la escuela, no toda la clase, y la otra parte de la clase iba otros días. Esto lo hicieron desde el momento que vieron que los niños no eran, desde aquí se cree, siempre dejando claro lo que cada país defiende, ¿eh? Aquí se cree que los niños no son portadores y que los niños, si no es que tienen ya alguna dolencia previa, no desarrollan la enfermedad. Entonces, por eso fue de las primeras cosas que se abrió. Entonces, a partir del 1 de junio ya se empezó a abrir todo más en general. Una de las más importantes fueron los monumentos y los museos que se pudieron abrir. Siempre se tiene que hacer con cita previa ahora para poder controlar también la cantidad de personas, pero se puede hacer. Las terrazas también se abrieron el 1 de junio y a partir del 1 de julio los campings y los sitios de vacaciones se podían utilizar en todos los sentidos. Los campings ya estaban abiertos desde que se podían abrir, desde cuando hiciera buen tiempo. Lo que pasa que no se podían utilizar los equipamientos, los lavabos, las duchas, etc. Y dijeron que a partir del 1 de junio, si ya veis arriba de julio, perdón, arriba del todo, estos son unas notas del 19 de mayo del 2020, pero de hecho, hace una semana cambiaron las cosas y dijeron que a partir de este fin de semana, el que estamos ahora, que es 20 de junio, ya se podrían utilizar los equipamientos de los campings. De hecho, a partir del 15 de junio. Entonces, por eso yo me encuentro en el camping, porque ya te puedes duchar, sobre todo si vas en tienda de campaña. Otra de las cosas que era importante es lo del 1 de junio. O de julio, perdón, de los restaurantes y cafés. Los restaurantes y cafés el 1 de junio se abrieron ya, pero el 1 de julio ya empezarán a funcionar, digamos que al 100%. Ya ves que máximo 100 personas. Y lo que es también importante es cualquier instalación cultural, cualquier equipamiento cultural ya se abrirá también, porque hasta ahora los teatros, los cines tienen que ir a un 30%, 50%, depende de cómo sea de grande. Pero a partir del 1 de julio estará todo abierto ya. Entonces, estos son datos importantes para si queréis venir acá, que veis que a partir del 1 de julio, perdón, todo funcionará tal y como tiene que funcionar. Lo único que sí que se pide es que, como pasa también en España, es que si vas en transporte público, lleves mascarilla. Esto es lo único que se pide y el 1,5 metros de distancia. Pero por el resto, ni por la calle, ni cuando vas a comprar, ni nada de esto, no necesitas llevar la mascarilla. En la gran mayoría de los comercios, supermercados, tiendas de ropa, lo que sea, aparecen a la entrada, encuentras desinfectante. Tanto para entrar como para pasar lo Muy puedes bien. utilizar. Entonces también encuentras las flechas y tal para que haya un poco de dinamismo en las entradas y en las salidas. Pero bueno, dejamos la parte más negativa de esta situación que nos encontramos y vamos a ver qué podemos hacer en los Países Bajos si venís a ver los Países Bajos, sobre todo con nosotros, claro. Bueno, aquí me veis en la primera foto. Podemos ver museos, podemos ir a museos. Esta foto en especial es en el Rijksmuseum, es el Museo Nacional, que la tenéis de hecho al lado. La foto central, donde veis una ciudad, es también la foto de la Plaza de los Museos de Ámsterdam. Y el edificio que nos queda a primera línea sería el Rijksmuseum. Entonces, un ejemplo de donde estoy es la última foto donde veis estos animalitos, que son unas vacas, se llaman vacas Highland, son como vacas escocesas, de estas que son muy peludas. Estas son las dunas. Las dunas es otra de las excursiones que se podrían hacer, ya lo veréis.
A la parte de abajo que empiezan, ves unas casitas. Esto es Edam, también veréis, después hablaremos de eso. Se pueden ir a pueblos más pequeños, ciudades más pequeñas, que son súper interesantes. También podemos ir al campo, pero otro tipo de campo, ver las tradiciones, como este molino que vemos aquí en medio. Este molino, si venís con nosotros, lo podemos visitar, nos lo abre el molinero y nos lo explica cómo funciona. Es súper interesante de ver. Y por último, como no, los Países Bajos se relaciona con las flores. Entonces aquí veis un campo de flores que también hablaremos de ello. Paso de diapositiva. Los museos, os he dicho los museos. Aquí tenéis los dos principales de los museos de Ámsterdam. El Rijksmuseum, como os he dicho, como el Museo Nacional, y el Van Gogh Museum, que es el Museo Van Gogh. Casi que ninguno de los dos necesita presentación, pero bueno, el Rijksmuseum sería como si pusiéramos un Prado. Pues, si pensáis de hacerlo todo en un día, es imposible. Yo no lo he hecho nunca en un día. Y los tours que se pueden hacer son muy centrados en ver lo esencial de este país. Por ejemplo, yo siempre explico que se puede encontrar también artistas italianos, pero ya que venís a los Países Bajos, pues vamos a ver artistas holandeses, por ejemplo, Rembrandt, Vermeer, que es el de la lechera o el de la chica de la perla, Frans Hals, todo esto es lo que podemos ver cuando vamos al Rijksmuseum. Y al otro lado, veis, como hemos dicho, el Museo Van Gogh. Es un museo, podríamos decir monotemático, pero tampoco no lo es del todo, porque es un museo que lo que ha cuidado es el hecho de poder explicar tanto el antes como el después para poder entender este artista. Es un museo que bueno, casi todo el mundo quiere ir. Es una de aquellas cosas que tienes que tachar en la lista de cuando vienes a Ámsterdam y es muy interesante de ver. Estos son los museos en Ámsterdam, que se podrían hacer con guía. Claro que hay muchos más. Al lado mismo hay el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, lo que pasa que no está en pedido, pero también se puede hacer, el Stedelijk Museum. Uno de los más pedidos, por supuesto, es el Anna Frank House, la casa de Anna Frank, pero en la casa de Anna Frank no se puede guiar. Desde vuestra agencia de viajes se pueden comprar las entradas, se pueden reservar las entradas, pero no se puede guiar dentro. Entonces nosotros os podemos hacer una explicación fuera de lo que es y un poco seguir la temática de este caso, pero no se pueden hacer tours dentro. Además, Bueno, tengo entendido, perdona Vanessa, que la lista de espera para Ana Frank es muy, bueno, tienes que hacer la reserva con mucho tiempo de antelación, sí, ¿no? sí. De hecho, lo que hacen es 2 meses antes de la fecha que tú quisieras venir. En tiempos normales, por ejemplo, si tú quieres venir un 20 de agosto, tienes que comprar hoy la entrada para el 20 de agosto. 2 meses antes. Sí, 2 meses antes. Ahora encuentras entradas, porque yo tengo unos clientes que vienen en agosto y hay entrada aún, y vienen a principios de agosto y aún hay entrada ahora a 20 de junio. Sí, Entonces, sí. la situación ha cambiado un poquito, pero sí, en general se tiene que hacer con 2 meses de antelación. Sí, sí. El mismo día se puede comprar entrada, pero solo online, solo por internet. Hace un par de años aún se podía hacer también cola el mismo día, porque había un tanto por ciento de entradas que las dejaban para vender a taquilla. Ahora esto ya no. Esto lo ponen, un 20% lo ponen a la venta el mismo día por la mañana. A partir de las 8:30 a las 9 se puede comprar. Entonces, es una de aquellas soluciones que siempre damos para la gente que viene, oh, es que yo quería ver la casa en Ana Frank. Bueno, pues mira, Claro. por la mañana antes de salir del hotel te pones delante del ordenador o de tu teléfono e intentas comprarlo. Sí, Es interesante por eso. La casa de Ana Frank realmente es impresionante, diría, la visita, ¿eh? Si no se sí, hace con mucha gente, que bueno, recuerdo que hace tiempo que la hice y no éramos muchos y realmente era, te quedaba, ¿no? sí. Sí, sí, es una cosa que marca, porque no es por lo que hay adentro, sino por No, la manera que te lo explican. sí, correcto.
Ujú. Y es verdad, porque muchas veces hay mucha gente y no puedes pasar de una habitación a otra, porque son habitaciones, Sí, no puedes pasar de una habitación a otra de tanta gente que hay. Entonces, esto rompe un poco la atmósfera que hay allí dentro, ¿sabes? Pero si escoges a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana, a primera hora de la mañana no, borrarlo, perdón. Siempre todo el mundo quiere ir a la primera de la mañana y entonces es cuando está todo abarrotado. No vayáis nunca un día que llueva, porque entonces todo el mundo tiene claro. la misma idea de ir a un museo cuando llueve, entonces no se puede ni caminar. Pero sí es verdad, si no encuentras mucha gente, realmente es la historia que te explica. Se te Sí. pone ah, la gallina de piel, como diría nuestro querido entrenador de Ámsterdam, Ujú. Kraus. Ajá. Ah, sí, no es ni Cruyff ni Cruyff, es Kraus. Claro. Pero él siempre lo decía, gallina de piel, y realmente es eso, ¿eh? Se te pone la piel de gallina cuando vas allí dentro, sí. Sí, es bastante importante. Mi ídolo de pequeño, ¿eh? Johan Cruyff. ¿Sí? Sí. Sí, Bueno, sí. queda dicho, queda dicho. El ídolo de muchos, el ídolo de muchos. De muchos. De nuestra generación, claro está. Exacto. Muy bien, sí. Pues Mi- seguimos. Pues entonces, sí, yo siempre recomiendo, a ver, si venís para un fin de semana, siempre recomiendo no salir de Ámsterdam, porque no os lleva mucho tiempo, pero Ámsterdam ya llena un fin de semana. Pero al momento que ya venís más para 4 o 5 días, salir de Ámsterdam, porque este país es mucho más que Ámsterdam. Solo por poner un ejemplo, Ámsterdam, Rotterdam y La Haya, que son las 3 ciudades más importantes, son completamente diferentes una de la otra. Entonces, nosotros apostamos siempre para salir de la ciudad y por eso os he puesto estos museos fuera de la ciudad. He puesto un ejemplo de todos los que hay, ¿eh? Por ejemplo, tenemos el Zuiderzee Museum, que está más al norte, o si os acordáis donde os he dicho que estaba Alkmaar, está Ujú. aún más al norte. Y es un museo, que es un museo al aire libre, que se llama el Museo del Zuiderzee, que era el Mar del Sur. Y era, mira, nos ayuda un poquito este mapa que tenemos aquí al lado. ¿Ves que hay mucha agua y pone Noordzee y entonces al otro lado pone IJsselmeer? Aquello IJsselmeer, esto era el Mar del Sur. Esto era un mar que había hasta que se hizo el Gran Dique, el tan conocido Gran Dique. Después hablaremos de él también. Entonces, todos estos pueblos que están al mar se les cerró el método de vida, ya no eran pescadores. Entonces la manera de vivir también cambió. Y este museo se abrió para albergar todos estos pequeños monumentos. Con pequeños monumentos digo, pues donde está este grupo sentado, una escuela, o aquí donde tenemos el otro grupo de abajo, donde se ahuma el pescado, por ejemplo. Cosas típicas y tradicionales de esta zona, de al lado del mar, y se han juntado en este museo. Y es realmente un museo que vale mucho la pena para visitar y es que el Museo del Aire Libre está abierto desde mediados de marzo. Hay un museo interior que está abierto todo el año, pero a partir del mediados de marzo y hasta septiembre está abierto el museo exterior y realmente vale la pena. Y otro ejemplo, otra uh, opción que yo os diría, este es el que se llama Stelling van Amsterdam. Stelling van Amsterdam quiere decir la defensa, la línea de defensa de Ámsterdam. Y esta también hablaremos después otra vez porque desde, desde la UNESCO lo declararon Patrimonio Mundial desde el 1996. Toda esta línea de puntitos que veis naranjas son fortes, son fuertes para defender la ciudad de Ámsterdam. Entonces, es muy interesante visitarlos porque hay fuertes que se hicieron desde finales del siglo XX, finales del siglo XIX, perdón, hasta 1920 y en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron aún. O sea, los últimos se hicieron en 1920, pero en los años 40 aún se utilizaron. Entonces es un sitio muy interesante y solo para que veáis, esto sería un interior de un fuerte. Es realmente, bueno, uno de los
de las cosas que nosotros aconsejamos de visitar, sí. Parecen refugios antiaéreos esto, ¿no? Exacto, De aquí. exacto. Algunos, sí, la forma que tienen parecen refugios antiaéreos, pasan muy desapercibidos porque tienen hasta hierba por encima para que no se vean tanto desde el alto. Entonces, son fuertes, pero no fuertes como pensábamos en la época medieval, más tipo castillo, sino realmente fuertes de búnkers, Ujú. más tirando para búnker, sí. ¿Qué podemos hacer también? Lo típico, ir en bicicleta. Hay dos rutas que nosotros hacemos, que es una donde ves esta familia encima de un puente, salimos de la ciudad de Ámsterdam y vamos a recorrer el agua. Vamos a ver qué relación tiene el agua con este país, y en especial con la ciudad de Ámsterdam. Y al lado tenéis otra foto que ya se ve que está en medio de la ciudad, es la ciudad de Ámsterdam. Precisamente este grupo está encima de un puente que se llama Magerenbrug, es el puente delgado. Ha salido en muchas películas, hasta en James Bond. Y lo que tienen detrás no es un canal, sino que es un río. Es el río Amstel, es el único río que pasa por Ámsterdam. Y con esta ruta lo que hacemos es recorrer lo que sería la extensión de Ámsterdam a partir del siglo XVII, que es lo que se conoce como el siglo de oro holandés. Entonces se pueden hacer los dos. Lo que es importante también es cuando vengáis, es mirar a ver si vuestro hotel o bed and breakfast o donde os alojéis tienen bicicletas para alquilar. Si no tienen, nosotros siempre tenemos recursos, tenemos sitios donde irlos a alquilar, donde nosotros no recibimos ninguna comisión, sino que, bueno, es un sitio para poder ayudaros a tener esta bicicleta a un precio más o menos razonable también. Otras cosas. Aquí es donde me encuentro yo, en las dunas. Esto sería otras de las cosas que podríamos visitar. Esto es el mapa de los Países Bajos, como os he enseñado antes, pero sin ciudades, sin nada, solo con puntitos verdes. ¿Los veis? Entonces, estos puntitos verdes son las dunas. De hecho, las dunas son unas antiguas islas. Es como, digamos, los primeros diques que se hicieron para crecer, para formar este país. Entonces, yo ahora pondré mi cursor aquí, ¿lo veis? Aquí es donde me encuentro yo, más o menos, es donde está Haarlem. Y Alkmaar está aquí. Y el museo, por ejemplo, que os he dicho de tradiciones, sería por aquí. Y todo esto son dunas. Y aquí ya sería Bélgica. Y esta parte de aquí es lo que se conoce como las Islas Frisonas, también conocidas como Islas Dinámicas, porque como son dunas, la mayoría son arena. Entonces, con el movimiento del agua van no variando excesivamente, pero varían un poquito su forma. Entonces, es muy interesante toda esta zona para visitar, porque podemos encontrar los animales que os he dicho, por ejemplo, estas vacas más peludas, o podemos ver caballos, podemos ver liebres, podemos oír todo tipo de, de pájaros. ¿Pájaros? Ujú. Entonces es realmente muy interesante. Y ahora salgo un momento de esta pantalla porque os quiero enseñar para que os podéis hacer una idea. Mira, os enseño esta también porque me la he pasado. Esto sería uno de los parques que visitamos cuando vamos en bicicleta. Nosotros siempre os damos también las direcciones de lo que tenéis que hacer, cómo nos tenemos que comportar para no molestar a las personas que nos podemos encontrar y a los mismos habitantes de las ciudades para que puedan ellos continuar, porque para ellos es un medio de transporte. Entonces, es interesante que que no los molestemos.
Y ahora, estos son las dunas, lo veis aún, ¿verdad? Perdona, Vanessa, Sí. se ha quedado la diapositiva, ¿Sí? sí, como parada ¿Sí? en medio de lo que son las dunas y sí. ¿Y no veis nada? ¿No habéis No, visto lo de las bicicletas no, tampoco? tampoco. Ahí, a ver, ¿os parece que lo paro un momento y vuelvo Sí, Vale, a ver, perfecto. Vamos a lo vuelvo compartir otra vez. vamos a compartir otra vez. A ver, perdón, estas son las cosas Ah, del directo. del directo, sí, sí. Mirad, esta es la primera que os quería enseñar. Esto es la de las bicicletas. Ahora sí, correcto, ahora sí. Bien. Es un Este es, vídeo, ¿no? Has pasado un vídeo. sí, es un pequeño vídeo, Perfecto, son sí. 10 segundos. Y esto es el parque que se llama Vondelpark, es como el parque, el Central Park de Nueva York, pues el Vondelpark en Ámsterdam. Siempre está muy habitado, hay mucha gente, se hace de todo, se celebra todo aquí. Y es un parque donde pasamos por la bicicleta porque realmente bueno, es bonito de pasar. Además Otra, es muy céntrico este parque, ¿eh? muy céntrico, sí. Sí, por eso va bien, porque está en la parte que nosotros explicamos siempre Ujú, de a partir del siglo XVII, porque de hecho este parque se hizo a mediados del siglo XIX. Y bueno, está bien para ver también cómo los habitantes de Ámsterdam viven, porque correcto. entonces nos da la oportunidad de explicar también qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Ahora os comparto las imágenes de las dunas. Estos serían las dunas, no donde estoy, estaría un poco más arriba, pero más o menos para que os hagáis una idea. Es todo, además ahora es un parque natural. Es un parque natural donde, bueno, la Compañía de las Aguas Ujú, tiene la potestad, digamos, en este parque natural, pero como es un parque natural y es unas dunas que son propiedad, son interesantes para todo el mundo, entonces se puede entrar. Y realmente es una cosa que vale la pena de visitar, porque si veis es muy variado y realmente es, bueno, es diferente. sí, teníamos la idea de las dunas que fueran de arena y yo me he quedado un poco sorprendido aquí, la verdad, Sí, porque son unas dunas, pero veo que están cubiertas todas de hierba, ¿no? Y parecen como sí, ya, como muy compactadas, que parece mentira que el mar pueda mover esto, ¿no? Un poco, bueno, las que están... exacto. Sí, es que es eso. Por eso he intentado hacer también una ruta redonda, porque Ujú, veis aquí al lado del... A ver, lo paro, tiro un poco para detrás. Aquí este camino ujú, se lleva para la playa. Entonces, por eso claro. aquí hay tantas cometas. Ajá, ajá. Entonces hay la playa que son preciosas, entonces te encuentras las dunas que empieza así con realmente arena, la Arena, idea correcto. de duna, entonces ya empieza más como si fuera como un desierto, aquí más con arbustos y tal, y entonces ya te vas adentrando, cuando te vas acercando más, digamos, para dentro del país, ya vas adentrando también al bosque. Entonces es realmente una excursión muy interesante Claro. de Es hacer. toda una transición, ¿no? De lo que es el paisaje, ¿no? Podemos ver, porque al final vemos un poco el bosque, sí, sí, correcto. Exacto, sí. Muy bien. Entonces, ya cerramos esta también. Y ahora os compartiré ya la que toca. Otra vez la presentación. Entonces, aquí es donde estábamos nosotros. Sí. Y aquí es donde podemos ir también. Pequeñas poblaciones. Por ejemplo, un ejemplo sería en Marken, que es muy conocida. Tendríamos Alkmaar. Esta es mi ciudad, muy orgullosa de serlo. Tenemos Hoorn, que está mucho más al norte de Alkmaar, pero también tenemos Edam, por ejemplo, que también es conocido por el queso. Se pueden hacer muchas excursiones fuera de Ámsterdam. Estas, por ejemplo, nos hemos centrado en el norte de Holanda, pero se puede ir por todos los Países Bajos. Y todas tienen algo en especial. Por ejemplo, Marken
es especial porque es una antigua isla. Alkmaar fue la primera ciudad que ganó al Reino de España, porque antes los Países Bajos eran parte del Reino de España. Entonces, en Alkmaar se dice que desde Alkmaar empezó la victoria, y además en Alkmaar se celebra también el mercado del queso más antiguo de los Países Bajos. Entonces, son dos de las cosas que también explicamos en nuestros tours. Hoorn era una ciudad súper importante en el siglo de oro holandés, y ahora se ha quedado como una ciudad pequeñita. Lo que vemos detrás, pondré mi cursor otra vez, este edificio de aquí es una balanza pública, de hecho como el de Alkmaar. Pero ahora realmente Hoorn no es muy conocido, pero es una ciudad de aquellas que dices, si quiero hacer algo diferente, fuera de lo normal, pero aún ver también lo que es realmente los Países Bajos, vamos para Hoorn. Y entonces, ¿perdona, No, Jordi? cuando has dicho una balanza pública, ¿qué te refieres exactamente? ¿Es el Es, mercado? No. no, sería como una lonja. Ah, la lonja, perfecto. Una lonja donde se ponía el precio del producto. Ujú. Y si estaba en cerca de una entrada de ciudad, era donde se tenía que pagar también las tasas para poder vender ese producto dentro de la ciudad. Ujú. Es donde se fijaban los precios. Se podían vender más altos, pero nunca más, hay más bajos, pero nunca más altos de este precio, De lo que marcaban. Ujú. de lo que se marcaba, sí. Porque digamos que es donde también marcaban la calidad ah, del producto. Habían expertos que miraban cómo era el producto, entonces decían, este es el precio. Más alto no puede ir porque no es tan valioso. Entonces podéis más bajo, pero no más alto. Y entonces, Entiendo. por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de balanza. De hecho, no me había dado cuenta, pero os he puesto 3 tipos de balanza. Esto es una balanza más pequeña, es la balanza pública del queso de Edam. Aquí en Edam también es conocido por el queso, que es el típico queso de bola. Entonces, son 3 ciudades que, como ves, eran comerciales, eran comerciantes y eran muy importantes en su momento. Ahora ya se han quedado como ciudades más pequeñas. Temáticas. Yo ahora os he dividido un poco por temáticas, por excursiones que podríamos hacer entre un día y 2 días. Por ejemplo, en esta hay 2 de las 3 cosas ya os las he nombrado. Por ejemplo, aquí donde vemos este señor que está haciendo cestos, es el museo al aire libre. Esto es una de las cosas que es bonito de este museo, porque veis también los oficios artesanales, cómo se hace una cuerda, cómo se hace un cesto, y lo ves mientras vas paseando por este museo al aire libre. Es un punto a favor. Entonces, se podría ir, por ejemplo, por la mañana aquí, llegarnos aquí donde tengo el cursor, que es el Gran Dique, Afsluitdijk en holandés, que es conocido porque a banda y banda encontramos agua. Y se hizo en menos de 4 años. Y se pensaba que se tardaría más, y realmente, bueno, fue un avance porque a partir de aquí no hubo tantas inundaciones como había habido hasta principios del siglo XX. Y podríamos terminar con una de nuestras estrellas, que es este chico que nos sale por aquí, que se llama Rick. Es un amigo mío, es de confianza, es cocinero y nos abre sus puertas para poder cenar en su casa. Nos prepara siempre un menú, digamos, podríamos decir un menú de temporada, o sea, nunca es igual, y nos pone cosas típicas de los Países Bajos, cosas que a lo mejor cuando los viéramos en un restaurante no nos llamarían la atención, o no lo probaríamos, o a lo mejor ni lo veríamos en un restaurante. Entonces, bueno, es carismático. Rick no habla ni castellano ni catalán, pero sí que habla inglés, entonces es, ah, es muy majo. Y es una cosa que yo os recomiendo de hacer si venís a los Países Bajos. Bueno, son momentos, ¿no?, de interacción con alguien local y alguien auténtico, ¿no? Y además te presenta su cocina bueno, sus creaciones, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Exacto, sí. Sí, sí, porque además él, como es cocinero,
es que lo disfruta, lo ves que lo disfruta de enseñarte a lo que ha cocinado y cómo lo ha cocinado. Y además que también en la casa que vive es una casa muy típica de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, es eso que dices, que es una manera de entrar realmente en contacto, aparte de estar con nosotros, que nosotros somos guías que vivimos en el país, pero además entrar en contacto con gente que entras en su casa, que te abre sus puertas para que puedas entender un poco más esta cultura. Y todo el mundo que ha ido está súper contento del resultado. Sí. Realmente, se puede decir que la sociedad neerlandesa, en este caso, es abierta realmente. ¿Son abiertos? ¿Son hospitalarios? Am, ¿O es un poco a poco, entrar un poco a poco? es entrar un poco a poco. Es Ujú. entrar un poco a poco, sí. Son, son tolerantes. Bien. Muy tolerante, es verdad, eso sí. Exacto. Son tolerantes hasta el momento que les molesta. Ujú. Entonces no serán tan tolerantes como para decir, ah, pues ves haciendo, ¿sabes? No, no. Claro. Una cosa es ser tolerante, otra cosa es ser abierta. Mucha gente se piensa que son abiertos por las diferentes leyes que tienen, pero de hecho no son muy abiertos. Tardas un poquito en entrar en algún círculo, pero al momento que se abren sus puertas son muy hospitalarios. Y en general son hospitalarios y son muy amables hasta cuando vas a comprar al supermercado. Cuando vas a comprar al supermercado, tú dejas tus compras en la cinta y te dicen buenos días. Cuando te vas te dicen buenas tardes o te dicen adiós, cosa que en España cada vez pasa menos. Y yo que estoy acostumbrada a que aquí te lo digan Ah, siempre, y hasta tú lo dices, ah, pues que tengas un buen día o que acabes de trabajar bien. Entonces vas a España y a veces me quedo, bueno, adiós, hola, hola, sí, adiós. sí, Y, es y no diferente, es te algo diferente. Exacto. Entonces, esto sí que lo tienen mucho. Pero es eso, es el hecho de que sean hospitalarios en este sentido y son tolerantes, lo que he dicho, son tolerantes si haces lo que digamos que se puede ir haciendo, ¿sabes? Por Ujú. ejemplo, siempre tienen, es una cosa que va mucho con su manera de ser ya de hace siglos y que aún lo son. Son mucho de, tú haces lo tuyo y yo hago lo mío y mientras no nos molestemos, vamos haciendo. En el momento que pases este límite y nos empecemos a molestar, entonces tenemos que hablar. Pero Entonces hablar. aquí, pero hablar, exacto, exacto. Aquí está donde está la diferencia de estas leyes que lo han hecho más conocido a este país, ¿sabes? Claro, Que sí, sí, son, sí. bueno, permisivos hasta Permisivos, el límite. dialogantes, sí, 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 correcto. Exacto. Siempre hablar. Esto sí que les gusta mucho. Mirad, Muy bien. como antes os he explicado lo de los fuertes, de la línea de defensa de Ámsterdam, una de las temáticas que podéis hacer con nosotros es hacer un tour acerca de los monumentos de la UNESCO, todos los que son considerados patrimonios de la humanidad. No se pueden visitar todos porque hay algunos que realmente quedan como a mucho a la punta del país, pero solo para que tengáis una idea, hay 10 sitios declarados monumentos de patrimonio de la humanidad. Entonces, aquí hay 3, sería una excursión de un día, podría ser. El primero es un fuerte, como veis. Aquí ya aparece más, como os he dicho, también un búnker con sus entradas. Y entonces entran algunos aún ves hasta las camillas, las literas, etcétera. Esto sería una casa muy interesante de visitar. Tampoco no podemos hacer el tour por dentro porque son tours programados y que se hace con una persona especializada, pero es una casa que se llama Rietveld Schoder. Gerrit Rietveld era un diseñador, a veces arquitecto, de hecho hizo también el diseño del Museo de Van Gogh en Ámsterdam. Y entonces hizo esta casa que se encuentra en Utrecht. Súper interesante de ver. Yo cada vez que voy es que aún me quedo maravillada porque realmente vale mucho la pena. Entonces os he puesto también una foto de Ámsterdam aquí.
¿Y por qué os la he puesto así? Porque la hice una vez volviendo de Barcelona por la noche y digo, esto se tiene que hacer la foto cuando la vea así. De hecho, estábamos todo el avión haciendo fotos, porque pocas veces lo encuentras así sin nubes. Y entonces, porque todo lo que veis, de hecho, si me seguís en el cursor, ¿verdad que veis el cursor? Sí, sí, sí. ¿Ves? Todo esto, así, todo lo que entra para adentro, que esto sería la parte más antigua, todo esto es lo que es patrimonio de la humanidad desde el 2010. Entonces, son diferentes tipos de monumentos de la UNESCO, pero que vale mucho la pena de visitar. Que no os he dicho que la casa Ridderloshoder es del 2000. En el 2000 entró en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Otra temática que podríamos seguir sería la de Rembrandt. Rembrandt van Rijn. Esto sería un día y no nos moveríamos de Ámsterdam. Esta es su primera casa, que ahora es una casa museo. Aquí es donde está enterrado, es la Westerkerk, que de hecho está al lado de la casa de Ana Frank. Y entonces terminaríamos la visita, aquí me veis a mí, hola. Aquí terminaríamos la visita en el Rijksmuseum, porque es el museo que tiene más obras de Rembrandt. Aquí lo veis también, el señor ya de mayor, que se pintó al mismo. Entonces es una visita muy interesante si os interesa también saber más sobre la vida de un pintor que dio mucho de sí. Y ya que casi siempre se hace más pintores y artistas, yo os propongo otra visita, que es la de seguir la vida de Baruch o Benedictus Spinoza. Spinoza era un filósofo, aquí lo veis, este señor, un filósofo nacido en Ámsterdam, judío, que vivió en diferentes sitios. No os explico el por qué, porque entonces ya no vendrías a hacer los tours. Pero esto está en Ámsterdam porque él vivió en Ámsterdam. También visitaríamos su casa, que es una pequeña casa museo en Rijnsburg. Y por último, iríamos a La Haya. Esto es una foto de donde está el gobierno de La Haya. No es su casa. No era su casa, sino él sí que vivió en La Haya, pero entonces podríamos explicar la ciudad de La Haya y la relación que tiene con Spinoza. Y por último, la primavera. Porque claro, Países Bajos, como hemos dicho antes, flores, ¿verdad? En primavera son un par de meses máximo, desde mediados de marzo a mediados de mayo, se pueden visitar los campos, se pueden ver los campos. Esta maravilla, ahora os pasaré un pequeño vídeo. Esta maravilla, yo siempre digo que voy a cazar flores en aquella época porque cada año tengo que salir a hacer fotos, no me puedo estar de hacer fotos. Entonces podríamos ir a visitar si le queréis decir una granja, donde se cultivan los tulipanes. Aquí veis algunas de las miles de cajas que tienen. Y entonces podríamos visitar, como estas tres señoras, ir a los jardines de Keukenhof, que son los jardines más conocidos de los Países Bajos. Entonces, antes que veis que aquí pone preguntas, os enseño un pequeño vídeo. Paro de compartir y comparto otra vez. A ver si me sale esto. Mirad qué maravilla. Esto es solo un pequeño campo, ¿eh? Pero ya veis qué extensión de flores. Y el orden que hay es que es espectacular. Realmente Ahora sí, ¿eh? te quedas Sí. sin palabras cuando ves esto. De verdad que sí, ¿eh? Y los colores, los diferentes colores, las tonalidades. Yo me hago una pregunta. ¿Qué hacen de tantos tulipanes? Bueno, de hecho, ya os explicaré una pequeña cosilla, pero de hecho, todos estos campos son solo para los bulbos. Uh-huh.
Los tulipanes que nosotros podemos comprar en una floristería, hasta aquí en los Países Bajos, ¿eh? Los tulipanes que se pueden comprar, digamos, vienen de invernaderos. Estos campos realmente son para los bulbos, para el cultivo y, y el desarrollo del bulbo. Porque entonces aquí ahora están criando un bulbo, entonces cortarán, antes que se caigan los mismos tulipanes, cortarán el tulipán y harán que todo nutriente que la planta intenta coger vaya para el bulbo. Que es Entonces, la semilla que se planta para que después salga el tulipán otra vez, ¿no? exacto, es como si fuera una cebolla. Correcto, sí. Es la cebolla aquella que hemos visto antes, entonces todo nutriente irá para aquella cebolla y entonces de allí a mediados, allá septiembre, octubre, los volverán a plantar, porque primero cortan los tulipanes, entonces los sacarán todos y los volverán a plantar con más distancia para que críen, para decirlo de alguna manera. Y así podrán producir aún más. La idea es la producción de bulbos, completamente. Pero toda la flor se utiliza para el mercado, dijéramos, doméstico, o supongo que se exporta mucha flor también. Sí, sí. Pero todos estos campos, esta flor se tira. Ujú. O sea, no se Realmente no utiliza para nada, ni para para nada. tintes, ni para fragancias, ni para... No. Porque, Curioso. porque realmente la función es la de producción del bulbo. Y entonces depende del mes en que vengas, empezarás con los narcisos, después Ujú. encontrarás los tulipanes, después ya vienen los jacintos y vas cambiando de colores. Primero son más amarillos tirando para blanco, amarillo tirando más canario, después ya Curioso. encuentras los campos más de tulipanes más rojos, rosas, colores así más potentes y entonces los jacintos ya son lilas, rosas, algún blanco y bueno, es que es un espectáculo de colores, es realmente muy, muy bonito, sí. Muy bien. Muy bien. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, yo quería hacerte una pregunta. Básicamente, no sé, ¿nos puedes indicar un poco una ruta que sea para familias? Una ruta, por ejemplo, por Ámsterdam o Mm. incluso que, bueno, que podamos salir un poco de Ámsterdam porque vemos que hay infinidad de cosas a hacer. Claro, para familias yo me guío mucho por la edad que tengan los niños, Ujú, claro. porque casi siempre recomiendo ir a un museo. A lo mejor porque soy historiadora del arte y me gusta explicarlos, pero tanto uno como el otro, yo encuentro recomendables. No los dos, porque a veces los niños se cansan. Pero de la manera que lo explicamos, que lo hacemos muy interactivo, les encanta. Entonces nos adaptamos bastante a la edad de los niños y a su ritmo, básicamente. Y entonces, si son un poco ya, es que hasta si son pequeños, siempre el de bicicleta por la ciudad. Ujú. Bicicleta por la ciudad, si son menores de 7 años, los ponemos en el transportador, en el backfish que se llama, y si son mayores de 7 8 años y se ven capaces, y los padres lo ven capaces, pueden coger su propia bicicleta. Entonces, y cuando ya son mayores de 12 años, recomendamos hacer esta que hemos dicho de salir fuera de la ciudad, porque realmente es muy bonita para hacer y entonces los de mayores de 12 años ya pueden llevar un poco más de un ritmo y esto es un tour que puede tardar unas 4 horas, entonces por eso no se va con menos de 12 años. Si no es Pero, que las familias nos dicen, mi hijo está súper acostumbrado a ir en bicicleta, claro. entonces sí, pero si no, bueno, intentamos que no hagan este más tan largo. Muy bien. Porque se sale del mismo Ámsterdam, desde el mismo centro en bicicleta o Sí, tenéis... no, sale del mismo centro en bicicleta. Entonces, estos serían dos de las cosas que yo a lo mejor haría en Ámsterdam con familias. Ujú. Por supuesto, entonces tenemos también para el centro de la ciudad, ahora han cambiado un poco también las normas de la ciudad respecto a dar tours en el centro, pero tenemos tours adaptados también para niños. Entonces,
sabemos las edades, también damos también un tipo como de actividades para hacer con ellos y lo adaptamos bastante el tour que hacemos, por ejemplo, por el centro. Y para salir de la ciudad, ostras, es que yo recomiendo, por ejemplo, es que soy un fan de este museo, pero el del Museum, el Museo del Aire Libre, Del aire yo lo libre. recomiendo. Bueno, y para niños también es interesante y es adecuado, creo yo también. Exacto, sí, porque Ujú. lo ven de otra manera, es más visual que no solo un guía a hablar, sino que lo ven allí como este señor está haciendo la cuerda. Es otra manera de ver las cosas. Y la ciudad de Alkmaar con su mercado del queso siempre gusta muchísimo a los niños, porque, bueno, se ve de otra manera también. La manera de moverse en los tours, un poco, que utilizáis transportes públicos también. Siempre, Bien. Ujú. siempre. Si, si no, por ejemplo, si queremos ir a Edam, no utilizaríamos transporte público porque el transporte público que nosotros normalmente utilizamos para salir de Ámsterdam, en Ámsterdam nos movemos a pie, Sí. porque es una ciudad que parece muy grande, pero que se puede hacer todo a pie. Entonces, nos movemos a pie. Si salimos de Ámsterdam, vamos a todos los sitios en tren. Y a los sitios que no se puede ir en tren, sí que llegan buses, pero das una vuelta enorme. Entonces, hacemos ya el alquiler de coche Bien. para, Perfecto. digamos, para ir a las dunas, para ir al Museum, por ejemplo. Alquilamos el coche o si es, por ejemplo, una familia o lo que sea y quieren ellos alquilar un coche y nos encontramos en el sitio, también se puede hacer. Pero bueno, nosotros siempre recomendamos ir con nosotros como de conductores guías, Ujú. porque así mientras conducimos también les podemos explicar por dónde pasamos. Y Claro. es un poco más completo. Bueno, y en función del grupo que sea, pues alquiláis una furgoneta o un tipo ya coche más pequeño. Vale, Exacto, entiendo. sí, vamos desde con 2 personas hasta un coche que se podría ir como 7, 8 personas. Y entonces, si no, pues ya miramos minibuses, depende de lo que sea el grupo también. Entonces, sí. Muy bien. Tuvimos una Y vez, perdona que te corte, sí, Jordi, no, 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 dime, dime. una pareja súper maja que, bueno, que les venía de gusto hacer todo en bicicleta. Entonces nos íbamos encontrando en los sitios. Yo iba con mi coche o con el tren correspondiente y ellos llegaban allí con bicicleta y iban haciendo ruta en bicicleta. También se También, puede. también se puede hacer. Bueno, se puede hacer una logística, sí, sí, de montar un recorrido y, bueno, adelantarte, llegar, explicar y ellos haciendo. Eso, de hecho, el país es ideal para hacerlo en bicicleta. O sea, porque es plano completamente, ¿no? No sé si tiene mucha... A la altura máxima, ¿cuál puede ser de los Países Bajos? La Curiosidad. altura máxima, digamos que el punto más alto se encuentra en un punto que es donde se encuentran ah, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Ujú. Y aquello está, si no me equivoco, unos 300 metros Es, sobre el es- nivel es- del mar. es muy Entonces, infinito. conforme te vas acercando más a Alemania, empieza a ser un poco más con... Es que no se pueden... Nosotros no lo llamaríamos ni montañas. Bueno, Son- sí, son montañitas, ¿no? Son, Exacto, sí, 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 sí. Pero sí. muy bien. Es todo plano. Cuando encuentras algo que hace un poco de subida o bajada es porque hay esto, a lo mejor estás por las dunas y claro, no es realmente del todo plano, o cuando vas por ciudad, pues porque se acerca un puente, pero no hay mucha variedad, digamos, en este aspecto. Sí, correcto. Después, si nos puedes contar una ruta tipo, pero por los Países Bajos, por ejemplo, no sé si podría ser de 4, 5, 6 días, Ujú. una ruta tipo para una pareja o para un grupito. Claro, ya a ver, yo lo que intento hacer siempre es que se vea cosas muy diferentes, para no ir repitiendo. Y así también es curioso ver lo que la gente piensa, porque cada uno piensa diferente y tiene diferentes gustos. Entonces, una ruta tipo yo empezaría, depende de dónde estuvieran alojados, ¿eh? Pongamos que casi todo el mundo se aloja en Ámsterdam.
yo iría a Ámsterdam. Haría a lo mejor un día, máximo un día y medio en Ámsterdam. A uno de los dos museos, si lo que quieren es salir de afuera, si les gustan mucho los museos, pues los dos, ningún problema, en diferentes días para que no sea muy cargado. Entonces, yo haría ciudad de Ámsterdam, introducción general, uno o dos museos si se quiere, se puede hacer en bicicleta también, entonces ya empezaría a salir. Entonces saldría y depende del día que fuese, porque por ejemplo a Alkmaar yo lo recomiendo mucho porque hay el mercado del queso, es súper interesante, pero solo lo hacen los martes por la tarde, al final de la tarde, o los viernes. Entonces, si los 4 días cogen aquí, pues para allá. Yo haría, por ejemplo, del norte a Alkmaar y después podríamos hacer el Afsluitdijk, el Gran Dique que hemos dicho, y bajar para Edam y Marken. Yo soy bastante de, si el cliente quiere ir, vamos a Volendam, pero si no, yo escojo más Edam que Volendam. Volendam está súper explotado y deja mucho que desear cuando vas. Entonces, Edam es súper más bonito y Marken también. Entonces, esto, por ejemplo, podría ser un día, así a grosso modo. Otro día se podría ir también a visitar las dunas, ir a Haarlem. Haarlem es una ciudad preciosa para visitar. Entonces, entre 1 y 2 días se podría ir a Rotterdam y La Haya y llegar hasta Delft. Delft es una pequeña ciudad muy bonita, también en su momento muy importante por la cerámica azul de Delft y casa de uno de los pintores más importantes que es Johannes Vermeer, el de la chica de la perla o de la lechera. Y entonces ya subiría y otro día me iría ya para Utrecht y para hasta si digamos que el cliente se diera de sí, si quisiera, porque a veces cuando le sacas un poco de esta lista de tengo que ver esto, te dicen que no, pero yo haría Utrecht y Amersfoort. Amersfoort es una ciudad también que el casco antiguo está amurallado y es súper bonito. Esto sería, por ejemplo, una de las rutas que se podrían hacer en 4 días, 5, depende un poco también del ritmo. También depende de la época, porque entonces si se viene en primavera también se puede poner entre medio el hecho de ir a ver los campos de flores. Claro. ¿Y siempre yendo y viniendo a Ámsterdam a dormir o se tiene que ir a dormir en cada ciudad? Porque... No, se puede ir y venir a Ámsterdam, porque, por ejemplo, el sitio más lejos que te he dicho ahora es Delft. Delft, Rotterdam están un poco a la par. Y esto es en tren, es que es a lo mejor máximo 1 hora y media. Bueno, de hecho, sí, no es muy grande. Los Países Bajos no son muy... Y además, Bueno, bueno, la comunicación es directa, porque al ser llano todo, pues los trenes van perfectos. O sea los que... trenes van, es que ni pentado, es que van súper bien los trenes. Por eso nosotros decidimos que al momento de hacer los tours, si se puede ir con transporte público, mejor, porque es que Mejor. realmente los trenes además van clavados y cuando no van clavados te lo dicen también, te lo anuncian en todos los sitios que no, Sí. que no llegan. Para que nos hagamos un poco la idea de cómo es los Países Bajos como de superficie, si fuéramos de Ámsterdam a Maastricht, que está a la punta, que casi ya entramos en Bélgica, de hecho está como allí enclavado en medio de Bélgica y Luxemburgo. Entonces, pondríamos que es entre unas 2 horas y media o así para llegar. Depende de la ruta que hicieras, pero para que veáis un poco la Sí que... distribución. Sí. Ahora que has hablado de Maastricht, Sí. yo una vez te hice una consulta, me acuerdo que tenía unos clientes que querían ir a ver a los conciertos del famoso André Rieu, del compositor, que es hijo de Maastricht, y en julio hace unos espectáculos impresionantes, unos conciertos al aire libre en la plaza central de Maastricht. Y realmente, pues también es una opción turística también a ofrecer, ¿no? En este caso. Sí. Y Maastricht también es una ciudad bastante interesante, creo yo. Es una ciudad muy bonita, otra vez completamente diferente de lo que te imaginas que es una ciudad holandesa.
porque es que parece que estés en medio de Francia, pero en cambio es neerlandesa. Ya. Pero la lástima es que casi nadie, para no decir nadie, nada pide. Bueno, Entonces, los fans de André Rie. Andrés Río, sí. Sí, Los sí. Yo he tenido fans, gente también que ha perdón. ido, ¿eh? Que ha venido un par de días aquí en los Países Bajos, han cogido un par de tours y después se iban para el concierto. Sí, 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 sí. Curiosamente. Pues muy bien. No sé si tienes algo más que nos quieras contar, que pueda ser interesante o que te hayas dejado, o no sé. Mm, no especialmente, estaba pensando más es que como estamos más al sur ahora, estaba pensando más en familias que vengan también con niños, Mm, más niños tirando a pequeños, pongamos a lo mejor de 4 a 8, 8 ya sería más o menos a lo mejor el máximo. Hay dos sitios, tanto uno para el norte del todo como uno casi en el sur, que son Sprookjes Wonderland o Efteling, que son parques de atracciones basados en cuentos. Y bueno, es una recomendación que nosotros siempre hacemos para familias que vienen con niños. está bien. Sí. No, no. Y además son temáticos, ¿no? En este caso, pues deben ser cuentos, historias neerlandesas, ¿no? No, están como más basados, son cuentos que conocemos todos, Ah, ¿eh? todos, más generales. Sí, más si piensas en los cuentos de los hermanos Grimm, en Mm, Anderson, estos tipos de cuentos. Sí. muy bien. Bueno, son sitios muy bien. Es que es un país que está súper preparado para viajar con familia. Sí. Es sitios que están muy, muy preparados para tener niños ah, visitando y para tener niños aquí Sí, sí, también, ¿eh? también, también, también. También. El gobierno me parece que os da bastantes ayudas, en este caso os mima mucho a las madres y a los padres, en este caso también. Sí, sí, no. Aquí, si entramos en el tema, aquí la baja de paternidad no existe. Ah, Aquí estamos me parece que ahora, primero, al menos cuando yo tuve los míos, eran 2 días, lo que nosotros teníamos hace como 2 años en España. No, hace más de 2 años, sí, en que ya no son 2 días. Aquí se tenían 2 días y ahora me parece que es una semana, pero una semana puedes cogerla, pero sin cobrar. O muy sea que bien. no, estamos en el norte, pero no estamos equiparados a los países del norte. De más al norte, ¿no? Sí, Muy exacto. bien. Pues muy bien, Vanessa. Vamos a ir despidiendo un poco lo que es la presentación. De verdad ha sido muy interesante y esperamos que en otro momento nos puedas contar otras cosas de Países Bajos, otras iniciativas que tengáis que puedan también pues, ofrecer en estos momentos que estamos un poco encerrados en casa. Nos vamos abriendo poco a poco porque bueno, las rutas aéreas ya están dando un poco más de sí, pero creo que es un país cercano, relativamente cercano, que somos bastante bien acogidos y en este caso, pues para todo tipo de familias, de familias, parejas, hay muchos tipos de tours. Sí. Y nada, muchas gracias por tu colaboración con planeatugranviaje.com. Gracias a vosotros. Es eso, es un país que a lo mejor ahora los últimos comentarios que hemos hecho ha sido más como dedicado a las familias, pero realmente es un país que tantos jóvenes como gente más mayor es bienvenida y está preparado para cualquier tipo de turista, podríamos decir. Y supongo que por eso también hay también, por ejemplo, muchas parejas de mediana edad que se aventuran a venir a campings, porque es que realmente está preparado también para alojar a todo tipo de personas. O sea que espero también veros por aquí Claro. muy pronto. Hoy tú eres un claro ejemplo que estás en un camping, Exacto. ¿no? Dando esta conferencia. ¿Qué más? O sea, esto Sí, sí, es perfecto, perfecto, Vanessa. sí, Pues sí. muchas gracias, de verdad. Estamos en contacto. Gracias. Exacto. Venga, chao.